Una Shavua Tov, una buena semana y bendecida para todos los que están aquí, toda la comunidad, en Zoom, en YouTube, todos los que ven también este estudio. Vamos a ver, como les decía, esta semana el tema del Shabbat y el gentil. Este es un estudio que ya lo vimos en una oportunidad, pero no lo vimos con toda la comunidad. Nosotros, hace un tiempo atrás, cuando nos reuníamos los días miércoles, orábamos, pero también estudiábamos, pero también comíamos. Teníamos ahí la trinidad completa, justamente los días miércoles. Así que nos veníamos, orábamos por todas las peticiones y después nos íbamos a tomar un cafecito, un tecito. Y vimos bastantes estudios sobre todo para la gente más nueva. Pero no fueron compartidos tan extensamente y probablemente muchos no hayan visto este estudio, no hayan sabido de él. Algunos seguramente lo tienen en papel, ya que lo entregábamos en papel en ese entonces. Bueno, esto está dentro de los materiales de la comunidad, lo pueden ustedes descargar en la sección de estudios de discipulado. Entonces vamos a ver, la semana pasada vimos sobre el Shabbat en términos bastante generales. Ahora quiero que veamos este tema ya orientado sobre todo a las personas que no son judías. ¿Cuál es nuestra aproximación, o por lo menos del que no es judío, del que nunca vivió un Shabbat antes? ¿Qué aproximación podemos tener nosotros del Shabbat? Eh, por ejemplo, dentro de la misma halajá judía, del marco legal judío, o dentro de la misma Torá, dentro de los profetas o del Brit Hadashah, ¿qué es lo que se nos dice? ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué es lo que quizás no podríamos hacer? La idea de este estudio es contestar algunas preguntas desde un punto de vista un poco más académico para ver un marco legal, ¿ya? Ya que nosotros podríamos llegar y tomar la escritura, podríamos tomar la Biblia e interpretarla, sacar un verso acá, y simplemente aplicarlo a nuestra vida y ya. Pero dentro del judaísmo uno tiene que entender que hay todo un marco. Hay todo un marco de interpretación, hay todo un marco que uno tiene que entender también cuál es su posición dentro de él. Cuando uno habla de la ley, la Torá, cuando uno habla de la ley, no sé, chilena en general, uno tiene una posición de acuerdo a esa ley. O sea, yo, no sé, somos contribuyentes, por ejemplo. Pero somos ciudadanos, tenemos derechos, tenemos deberes. Pero tenemos una posición dentro de la ley de acuerdo a ciertas cosas también. Por ejemplo, no sé, a ver, hay un baile nacional, ya, la cueca, por decirlo. Bueno, todos podríamos llegar a practicar la cueca, pero a lo mejor no todos les gusta. Hay un marco que nos permite, ¿cierto? Que esto funcione de una manera, pero no siempre la persona que está dentro de ese marco lo guarda. Entonces tenemos a veces que el judío no guarda su propia ley, ¿cierto? La propia ley judía. Pero también tenemos el hecho de que viene, por ejemplo, un extranjero, o aquí todos nuestros hermanos venezolanos, de Perú, de Brasil, de Cuba, perdón si me faltó alguno por allí, creo que no. Eh, entonces puede que vengan a Chile y, no sé, pues quieran bailar cueca, por así decirlo. Pueden o no pueden bailar cueca. A lo mejor es un ejemplo bien básico, pero si uno se va a un punto de la ley un poquito más eh, restrictivo, más delicado, ya puede que se complique un poquito el tema. Tal vez eh, no tiene los mismos derechos o deberes que un ciudadano común. Entonces tenemos que ver una aproximación del que no era creyente, del que no era judío y cómo se aproxima al Shabbat. Es necesario, sobre todo en este tiempo que es muy fácil llegar, tomar la Biblia, aplicarla y ya. Tenemos que entender que hay un marco legal y la Torah funciona así, porque la Torah es una ley. Hay una ley para tal y una ley para otro tal. Para el judío, para el extranjero. Para el capitán Israel, el que está fuera de Israel. Para el hombre, para la mujer. Para Israel, para el sacerdote. O para el levita o para el sumo sacerdote. Hay diferentes leyes y tenemos que ver esto. ¿Ya? Así que sin más preámbulos, aproximémonos entonces a través de este estudio proporcionado por Toby Janicki, que él es uno de los que dirige también el ministerio de First Fruit of Zion, primero fruto de Sion, y ellos han publicado este material gratuito, está en inglés, ¿sí? Yo lo traduje, está en inglés y promueven este material en la página Messianic Gentiles,
.com, messianiccgentiles.com. Y allí aparece este material justamente para orientar a los que no son judíos y cómo aproximarse a la ley judía. ¿Ya? Más allá de decir, es que esto lo dijo Dios, es que esto hay que hacer, cómo nos aproximamos como extranjeros, por así decirlo, a la ley de Israel. Entonces, en el principio de la creación, el Shabbat fue instituido como un principio universal para toda la humanidad. Yo creo que en ese punto estamos todos de acuerdo. Si el Shabbat fue, si la Torah nos dice que hubo una creación, hubo una secuencia y hubo un día de descanso, ese día de descanso fue declarado bendito y fue declarado el día, ¿cierto? Bendecido, apartado, santificado, ¿cierto? Como dice en hebreo, para todos prácticamente. Quedó como una señal de la creación. Luego vino a ser un mandamiento explícito y una señal entre Dios y el pueblo judío. Entonces, el Shabbat tiene distintos estadios dentro de la Torá. Primero fue algo universal, como se nos muestra en Bereshit, en Génesis, pero luego fue un mandamiento exclusivo, y ojo, exclusivo para el pueblo judío. Teniendo en cuenta estos dos hechos, ¿cómo se relaciona entonces el gentil y el Shabbat? Ahí tenemos una primera pregunta que, bueno, es la que se va a desarrollar a lo largo de este estudio. Entonces, ¿cómo nos relacionamos o cómo un no judío, que a lo mejor ni siquiera tiene un parentesco, nada, ninguna conexión con el judío, cómo se relaciona con el Shabbat? Porque la relación entre el judío y el Shabbat está clara, ¿no? Se ha dicho aquí frases, por ejemplo, de Mark Twain, que dice, más de lo que el judío guardó el Shabbat, fue el Shabbat lo que guardó el pueblo judío, por ejemplo. El Shabbat es como la esposa del pueblo judío, hay otros dichos. Entonces, el judío y el Shabbat son prácticamente la misma cosa. Pero ¿qué hay con el gentil? Con el gentil nos referimos solamente al no judío, ¿ya? El que está fuera de este pacto. El sionista Asher Ginsberg una vez dijo, acá no había visto esto, pero dice, más que guardar el Shabbat del pueblo judío, el Shabbat ha guardado Israel. Lo que estaba diciendo. La observancia del Shabbat por los judíos a través de miles de años ha mantenido al pueblo judío a lo largo de su tumultuosa historia. Por lo tanto, el Shabbat se ha convertido en un refugio, ¿no? Un refugio para el pueblo de Israel. Una señal de identidad que ha demarcado quién es y quién no es. Casi que en algún momento ha rivalizado con otras creencias. O es el sábado o el domingo. O es este día y el que guarda este día es judío, prácticamente. El concepto de tomar un día libre de cada 7 no tiene paralelo en el Oriente Próximo Antiguo. ¿Ya? ¿A qué va esto? Porque en el Oriente Próximo Antiguo, más que nada, antes habían calendarios lunisolares o lunares, o un poco, habían diferentes calendarios. Pero a ver, como nos dice la Torá, de guardar un ciclo de 6, 7, 6, 7, 6, 7 para guardar Shabbat, no tiene un paralelo, ya que, por ejemplo, en Babilonia existía un Shabbat que se llamaba Shabbatú, de hecho, que en lengua aramea tiene que ver también con el descanso, pero ellos guardaban, por ejemplo, el Rosh Hodesh, el nuevo mes. Ese era un día consagrado para la gente en Babilonia. Entonces, su día sagrado era una vez al mes y tenía que ver con la luna. Pero este ciclo semanal, por así decirlo, de 7, 6 y 7, 6 y 7, así, no tiene un paralelo en el mundo antiguo. Algunos por allí entran en esta discusión si el pueblo judío antes guardaba otro calendario, siempre fue así. No vamos a entrar en ese tema porque es bastante extenso. Eso va para otra estudio, un poco más, incluso hay que irse un poco más atrás hilando fino. Pero por lo menos lo que nos plantea la Torá, 6 días trabajarás, al séptimo descansarás. Ese diseño no tiene un paralelo, ya que como les decía, los antiguos calendarios guardaban de una manera lunar los meses. Entonces las semanas se dividían en 4, pero los meses a veces tenían 28 días, 28 y medio, 29 y a veces 30. Entonces hay días que quedaban entre medio y de los 2 días de luna nueva se iba corriendo la semana, por así decirlo. O sea, la semana no era siempre de lunes a domingo, por decirlo así,
sino que de repente empezaba el martes, de repente el jueves, y así se iba como corriendo. Pero este diseño, por lo menos, no tiene un paralelo. El diseño que vemos guardando en el primer siglo a Yeshua, desde esa época se puede rastrear hasta Babilonia. El Shabbat sigue siendo una de las mayores innovaciones de la Biblia y el sello de la vida religiosa judía. Es el mandamiento por excelencia del pueblo judío. El Shabbat no solo provee un día de descanso del caos de este mundo, sino que permite a cada judío la oportunidad de recargar su batería espiritual y conectarse con lo divino. No podríamos estar, ¿cierto?, más de acuerdo con esto, ya que, sobre todo hoy día que el mundo es un caos, poder descansar, poder detenerse el día de Shabbat, poder adorar al Eterno, poder aprender su palabra, escuchar, compartir, no sé, tomarse una siesta, decir este es el día que hizo el Eterno, voy a estar alegre, voy a descansar, voy a contemplar todo esto. Es un día sin igual. Esto le permite a uno mantenerse enfocado en lo que es importante y duradero, que es lo que realmente importa. La semana de trabajo no se convierte en un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el día más sagrado. Entonces, para el judío, para Israel, el día de Shabbat es es el fin. Es el fin que se persigue. Es decir, en la semana todo el trabajo no es el fin. No es el hombre para el trabajo. No es el hombre para el Shabbat. Es el Shabbat para el hombre. Es que el Shabbat llega al hombre y le da su descanso, le da su día, le da dignidad al hombre en ese día. Es un día para alcanzar, es un medio de la semana, el día de trabajo, para alcanzar el día de Shabbat. Es decir, trabajarás 6 días, pero descansarás el séptimo. O sea, trabaja, haz todo tu afán, pero ese día dedícalo para Hashem, para el Eterno. Éxodo 31 también nos dice que el Shabbat es una señal de pacto de la relación única entre Hashem y el pueblo judío. Entonces, también el Shabbat es una señal, es un mandamiento que es un testimonio. Podemos decirle que es un ot, como una señal, o un edut, un testimonio. El Shabbat es un símbolo, una señal, ot en hebreo, simbolizado por la letra Tav, ¿cierto? Es una señal. Es como quien quiere hacer algo suyo y le coloca su nombre. Así también es el Shabbat. Shabbat tiene nombre, por así decirlo, y apellido, y tiene que ver con el pueblo de Israel. Y así también el pueblo de Israel es pertenencia del Eterno porque guarda el Shabbat, en otras palabras. Ahora, ¿hay un Shabbat para los creyentes gentiles en el Mesías? O sea, aquí ya entramos un poco más en tema. Si el judío tiene su Shabbat, si el pueblo de Israel tiene su Shabbat, su descanso, ¿hay un descanso también para los que no son judíos? ¿Habrá un descanso? Hoy día, por ejemplo, en el mundo occidental, por lo menos, existe el día domingo, ¿no? O sea, hay un trabajo, una semana laboral, pero también hay un día de descanso. Esto inspirado, por supuesto, en la tradición cristiana. Entonces, ¿habrá un Shabbat diferente? ¿Hay un día diferente? ¿Hay un lugar para el Shabbat, en el Shabbat para los que no son judíos? ¿Pueden los creyentes gentiles observar el Shabbat y recibir las bendiciones que vienen con él, sin atropellar el llamado único que Dios ha puesto sobre el pueblo judío? Otra pregunta bien importante. O sea, ¿pueden los que no son judíos guardar el Shabbat? Observar es sinónimo de guardar. En hebreo, lishmor, guardar. Guardar el Shabbat y todo lo que incluye, las bendiciones, etc. Pero sin pasar a llevar y sin menospreciar el llamado que tiene el pueblo judío sobre este día. Porque uno podría decir, bueno, yo también tengo que guardar el Shabbat, voy a hacer lo mismo. Y entonces yo no sé si el que guarda el Shabbat hoy día es judío o no es judío. De repente hay alguna... La gente de repente no sabe. Piensa que si alguien guarda el Shabbat es judío, por ejemplo. Entonces podríamos llegar a decir, bueno, ya no es tan distintivo del pueblo judío, si todos guardan el Shabbat. Entonces, ¿cómo se cumple ese llamado y esa escritura que dice que es una señal que va a distinguir al pueblo judío? Entonces, si todo el mundo guardara el Shabbat, ¿habría una diferencia entre el pueblo judío y el resto de las naciones? ¿Cómo mantener esa diferencia que el Eterno dijo que tiene que existir? Entonces, esa es una pregunta que a veces uno
no suele hacerse. Pero es importante porque la Torá dice que es un elemento distintivo del pueblo judío. No se le puede arrebatar al pueblo judío el día de descanso. No se le puede quitar esta señal, porque es una señal que el Eterno puso entre él y el pueblo. Entonces no podemos llegar y arrebatárselo. Es como estaríamos haciendo lo mismo que se hizo con la teología del reemplazo. Ah, bueno, ahora Él nos eligió a nosotros y ahora somos nosotros los llamados. Entonces los judíos quedan fuera, o incluso el Shabbat de los judíos queda fuera. Ahora el descanso de nosotros es el válido. Cosa que ha pasado. Entonces tenemos que ver bien cómo aproximarnos de una manera correcta en cuanto al Shabbat. Ya que tenemos que ver esta relación. En este estudio vamos a descubrir que hay lugar para los de las naciones que se han unido a Israel para participar en el descanso de Shabbat. Entonces, la finalidad de este estudio es mostrar que sí, hay un lugar para los creyentes de las naciones sobre el Shabbat. También hay un llamado, pero sin quitar el llamado de Israel. Y esto tiene que estar claro. Nosotros somos injertados, ¿cierto? El que no estaba en pacto fue injertado a Israel, al olivo. Pero no le quita el lugar al que era olivo. No le quita el lugar al judío, ni sus promesas, ni sus pactos, ni los mandamientos, ni las leyes. Entonces también, ¿nosotros podemos guardar? Sí, pero tampoco le tenemos que quitar el lugar que tiene para el judío, ¿ya? Y esto tiene que estar claro. Como en base a estos dos puntos vamos a avanzar en este estudio. Yo creo que nos va a tomar 2 o 3 semanas fácilmente. Por lo menos 2. Vamos a ir avanzando, de todas maneras vamos cambiando los temas. Vamos a empezar por lo más básico, lo que vimos un poquito la semana anterior. El séptimo día. Miles de años antes que la Torá se diera a Israel en el monte Sinaí, Dios sienta las bases del Shabbat al descansar en el séptimo día él mismo, como dice la Torá y como cantamos, ¿cierto?, el día viernes. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. Y en el día séptimo Dios acabó de su labor que había hecho, y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, ya porque en él cesó Dios de toda su obra que había creado al actuar. Básico, ¿no? Primer punto, es el día séptimo, un día santificado, un día bendecido, el día que recordamos la creación. No es que Dios se cansó, sino que hubo un cese. Entonces celebramos que hubo un cese y ahora es nuestro tiempo, por así decirlo. Él nos ha llamado a nosotros. Aunque la palabra Shabbat no se menciona explícitamente en Génesis, ni en la narrativa en forma de mandamiento, el significado es claro. ¿Ya? Aquí en Bereshit no dice, tienen que guardar todo el mundo el Shabbat. No dice eso. ¿Ya? No es un mandamiento que todo el mundo tenga que guardar el Shabbat. Ojo con eso, que es importante. Hay que diferenciar entre una mitzvah, lo que es un mandamiento, y lo que es prácticamente un hecho narrativo que aparece allí. Allí no dice que todo el mundo debe guardar Shabbat, ojo, pero sí dice que es un día que él cesó, lo bendijo y lo santificó y lo apartó. Pero no hay una instrucción obligatoria, por así decirlo, que todo el mundo lo guarde. ¿Ya? Esto es importante. Hashem no solo instituye el séptimo día como día de reposo, sino que declara el día como bendito y santificado. El Shabbat ha sido apartado como especial entre los demás días. Pero sí, el Shabbat es un día especial. En las palabras de Nahum Sarna, Dios impregna el día con un poder vital extraordinario que se comunica por sí mismo de una manera beneficiosa. O sea, este Shabbat fue llamado especial, es un día bendecido, bendito mejor dicho, un día de santidad. Es un día que de por sí comunica algo diferente, que de por sí habla algo diferente. Hay una parte mística del judaísmo que dice que en el Shabbat se le da una doble alma al judío. Recibe un alma adicional, recibe una vitalidad adicional en este día. O sea, de por sí el día tiene algo especial. En los primeros 6 días de la creación, Dios estableció su dominio sobre el espacio. Y ahora, por medio del Shabbat, Él establece su dominio sobre el tiempo. El Eterno creó todo y se coronó rey, ¿cierto? De todo. Pero también se detuvo, lo que significa que uno paró, ¿cierto?
el hacer lo que estaba haciendo, pero también detuvo el tiempo. A partir de allí hay un nuevo tiempo. Era el tiempo de crear, ahora es el tiempo del cese, para que haya una actuación ya de parte de la creación misma, del hombre, y del hombre en general. Entonces, es el dominio del Eterno sobre el tiempo. Eso simboliza el Shabbat. ¿Ya? Por eso recordamos en Shabbat, ya sea tanto que Él creó las cosas, como que Él también gobernó sobre el tiempo. El día conecta al hombre con un tiempo santificado, mientras que al mismo tiempo le recuerda que su productividad tiene límites. Entonces nos dice que el tiempo es santificado, hay un tiempo apartado, y a la vez nos está diciendo, oye, tu hombre, hay un momento donde vas a parar, tienes que parar. Tu hombre no tienes un tiempo eterno, tienes los días también contados. Cuenta también tus días, pero cuéntalo de tal manera que entres, ¿cierto? Entres en la relación que el Eterno te ha dado de bendición, de santidad, y que Él ha dado para la creación. Pero detente. Tu vida no es una carrera interminable, tu vida tiene también un tiempo. Tienes que entender este concepto del tiempo. No todo es trabajo, tampoco todo es descanso, todo tiene un tiempo. Y no todo se trata de nuestros logros en la vida, porque también se trata de lo que el Eterno hizo en el mundo, la creación, que ya de por sí tiene un valor inmenso. Nada podríamos hacer si Él no hubiese hecho todas las cosas. Por lo tanto, hay un tiempo que lo corona a Él, que este es el Shabbat, y el otro tiempo lo dejamos para nosotros. Pero nuestra productividad, como dice aquí, tiene límites. No somos seres infinitos en el tiempo. Tenemos los días contados, por así decirlo. Por lo tanto, es bueno contarlos de manera de traer bendición o de traer sabiduría, como dice Shlomo. El rabino Hayim Ben Attar, en su Or HaHayim, explica que una lectura menos literal del texto puede revelar homiléticamente que el alma misma de la creación fue impartida en Shabbat. Mira, aquí es interesante. Aquí se desprende también en el hebreo algo bien bonito. Dice, él trae Éxodo 31:17, que dice, en el séptimo día cesó y reposó. Como dice en hebreo, Shabbat vayinafash. La palabra reposó en hebreo es vayinafash. Cesó es Shabbat. Él cesó, Shabbat, vayinafash. Y reposó. Inafash. Entonces en hebreo, esa palabra, inafash, contiene la raíz de la palabra nefesh. Interesante, ¿no? De hecho, las tres últimas letras es igual que la palabra nefesh. Vayinafash, él reposó, prácticamente contiene la palabra nefesh, que es alma, que se traduce, como dice ahí, alma. Jugando en este sentido de nefesh, el rabino Attar comenta lo siguiente. En el día de Shabbat, Dios creó el alma del mundo. El significado claro es, sin duda, que Shabbat, vayinafash, porque Él descansó en el séptimo día y con ello el alma llegó. Esto significa que a todas las criaturas se les concedió una abundancia de vitalidad, algo que habían carecido previamente. O sea, está queriendo decir de una u otra forma que en el día de Shabbat se le entregó como un alma al mundo. Claro, el Eterno creó todas las cosas, hizo todo, pero en ese momento que todo se detuvo, se le dio una vitalidad para que ahora funcionara por sí mismo, por así decirlo. Que todo siguiera en adelante. Y ese momento marcó ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice, Él cesó y reposó. Y cuando Él reposó, nos dejó, por así decir, un alma adicional para nosotros ahora trabajar. Y ya laborar y hacer nuestro trabajo en este mundo. En su opinión, toda la creación humana, animal, vegetal e incluso material inorgánica, se beneficia de la santidad del Shabbat. O sea, aquí incluso han llegado a decir los sabios que todos se benefician del Shabbat. Todo el mundo, todas las cosas. Nos hemos beneficiado de ese tiempo. Según el rabino Attar, desde el principio del tiempo, a través de todas las generaciones, siempre ha habido individuos justos que han guardado el Shabbat de una u otra manera. Esto lo sostienen también otros rabinos, que realmente desde el principio se guardó un Shabbat
en el jardín del Edén, ¿cierto? Hasta en adelante siempre hubo quien supiera del Shabbat, que por eso era un día que está conectado en el fondo con el pasado, que está conectado con ese tiempo. Ellos postulan que nunca se olvidó este día de por sí, y que siempre existió antes incluso del pueblo judío, o el pueblo el hebreo, mejor dicho. Esto comenzó con el primer hombre, Adán, a continuación con Set, Matusalén, Noé o Noaj. La palabra Noaj también está relacionada con la palabra ahí de descanso. Sem o Shem, todo encaminándose a Abraham, quien se convirtió en el padre de Israel. Ellos conectan que este día siempre estuvo una relación y fue una herencia que también le llegó a Israel, como de algo anterior. Al menos esto se postula. El Midrash, relato rabínico ejemplificador, imagina que Adán mismo compuso el Salmo 92. Fíjese, hay un Midrash que dice que fue Adán quien escribió el Salmo 92. ¿Qué es lo que dice? Mizmor Shir le llama Shabbat, un canto, una canción para el día de Shabbat. Bueno es agradecer al Eterno, entonar salmos a tu nombre altísimo, etc. Hay quien dice que ese fue Adán. Han llegado como a conectar toda esa idea. Por lo tanto, en las opiniones de los sabios de Israel, el Shabbat fue llevado por no judíos un largo tiempo antes de que la batuta fuera entregada al pueblo judío. Otra cosa interesante, ¿no? En el mismo judaísmo, en el fondo, se postula que es un día que siempre existió, pero el pueblo de Israel no siempre existió. De hecho, fue un pueblo bastante tardío, uno de los más tardíos, por lo menos, de la zona del Medio Oriente, eh, ¿cierto? Del Mediterráneo allí. Fue uno de los últimos pueblos. Pero ellos dicen que finalmente siempre se guardó, es decir, siempre hubo gente no judía que guardara Shabbat. Interesante, ¿no? Entonces eso está dentro de la escritura, se puede inferir. Para terminar este primer punto, Hashem no solo instituye el séptimo día como día de reposo, sino que declara el día como bendito y santificado. Es decir, no solo es un día sencillamente establecido, sino que es un día aparte de ser establecido, un día bendito y santificado. O sea, es un día especial, tiene su doble porción también, su doble bendición, de santidad y bendición, este día de Shabbat. Así que con eso, por lo menos llegamos hasta esta primera parte de este estudio, viendo ya en términos generales que realmente siempre hubo, según el judaísmo, ¿cierto? Siempre hubo gente que guardara Shabbat. Shabbat, si bien es una señal y se convirtió así para el pueblo judío, fue instituido desde el principio y siempre hubo, comillas, no judíos, ¿cierto? Desde el principio que guardaban este tiempo, este día, y que recordaban en el fondo el hecho de la creación. Como dice Isaías, no habéis oído, no se lo han contado, que Él es el Dios eterno, el que creó los cielos, la tierra, que no se cansa ni se fatiga. O sea, hay un relato oral. Se entiende en el pueblo de Israel que siempre hubo un relato oral, algo que se transmitió de generación en generación, de que hubo un creador. Cosa que se comparte, por supuesto, con la mayoría de los pueblos del antiguo Medio Oriente. Que hubo una creación, hubo una obra, algo aconteció para que existiera la vida. Vamos al segundo punto, entonces. Voy a mirar aquí. Okay. El segundo punto es ya hablar de la segunda etapa. Bueno, ahí dice dispensación. La vamos a llamar etapa nomás. Una segunda etapa. Primero el Shabbat fue algo universal, ahora viene a convertirse en una señal para el pueblo judío. Porque en el fondo es el pueblo de Israel quien reconoce al Dios creador, al único Dios, por lo tanto, esta señal, esta bendición, le es heredada al pueblo por haber reconocido, por haber sido el primero en reconocer como nación al Eterno. Entonces el día de Shabbat llega a ser un mandamiento explícito y una señal entre Dios y el pueblo judío, solo después que Dios libera a Israel de Egipto. Como está escrito en Shemot, y habló Adonai a Moshe diciendo, y tú, habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, mis Shabbatot,
porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, quien os santifica. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Por lo tanto, el hecho de haberlos sacado de Mitzrayim, de Egipto, constituye que el pueblo debe ahora guardar sus Shabbatot, sus descansos, sus ceses, porque se convirtió en una señal para todas las generaciones de Israel. Generalmente todos los mandamientos que son una señal, por ejemplo la circuncisión, el Shabbat, el Tefilín, los tzitziot y todas las festividades en general, son perpetuas por todas las generaciones. Todo lo que son testimonios son a perpetuidad. En efecto, se dice que incluso en el mundo venidero se van a seguir guardando. Va a seguir existiendo esa bendición distintiva, por así decirlo, como una señal que no va a dejar de ser. Según cierto el pensamiento judío, el Shabbat es el sello del pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí, y su observancia es la señal. En hebreo, ot. Perdón, ot. No tan fuerte la T al final. Ot. Es la señal de la relación única que Dios tiene con el pueblo de Israel. Entonces es una señal de relación única. Se convirtió en una señal única, algo personal. Rashi comenta sobre estos versos. Es una gran señal entre nosotros que yo os he elegido a través de mi asignación o mi elección, mi día de descanso para su descanso. Es decir, yo he dado mi día de descanso para su descanso. Mi asignación de este tiempo sagrado se lo he dado a ustedes. Esto es para que las naciones sepan a través de él que yo soy Hashem que os santifico. Entonces la finalidad, según Rashi, de que el Eterno haya dado el Shabbat para Israel es que sepan que yo soy Hashem que os santifico. O sea, yo soy Hashem que creó los cielos y la tierra, que cesó en un momento, que les di a ustedes en el fondo esta asignación, esta elección a ustedes, y les legué en el fondo mi propio trabajo, mi obra. Es como que les di mi sello de autoría, yo les di mi firma, por así decirlo. Yo soy Hashem que está con ustedes, el que creó los cielos y la tierra, al que se le recuerda desde antaño, en otras palabras. Solo Israel es distinguido de todas las demás naciones y elegido para llevar su nombre hacia el resto del mundo. En este minuto, ¿cierto? Solo Israel es escogido de una manera especial, a través de esta señal también, para llevar esta marca de elección hacia todo el mundo, finalmente. Un Midrash antiguo comenta, porque esto es una señal entre yo y vosotros, y no entre mí y las naciones del mundo. Ya es un Midrash en Mejiltá a Éxodo 31:12. El Shabbat es uno de los marcadores de identidad más definitivos y distintivos de toda la Torá. Entonces, este punto es elemental. El Shabbat es un legado, es una asignación que el Eterno le concedió a Israel. Es entre, como dice la Torá, entre yo y ustedes, entre el Eterno e Israel, no entre yo y las naciones, no entre yo y todo el mundo, no, es entre yo y tú. Finalmente, es una relación de tú a tú. Este era algo preciado para mí, yo te lo di a ti, no se lo di a todos. Y te lo di a ti porque tú lo quisiste recibir. En el fondo es como que el Shabbat era un regalo que quiso entregarse al mundo, pero solamente el pueblo de Israel lo quiso recibir, en otras palabras. Entonces se convirtió en una señal. Es como regalarle a alguien una llave. Es una señal, es una llave. Es algo que solamente tú tienes, que tú solo puedes usar y sabes usar. Y no tenemos que desconectar entonces a Israel de este día de Shabbat. Aun cuando nosotros guardemos o cualquiera guarde, no podemos desconocer esto que aparece en la Torá. Entonces, el Shabbat, que es la señal del pacto, incluye la observancia de las numerosas prohibiciones del Shabbat que se encuentran en la Torá, que los sabios más tarde clasificaron en 39 prohibiciones.
Entonces, también tenemos que reconocer que en base a la historia de Israel, a su tradición y a cómo ellos han guardado el Shabbat, todo eso está incluido dentro de este principio para Israel. No podemos desconectar en el fondo todos los mandamientos relacionados al Shabbat del pueblo de Israel, y menos ni del Shabbat mismo, en cuanto a su relación personal. Es decir, por más que uno diga, yo ahora quiero guardar Shabbat, yo ahora guardo el Shabbat, no podemos nosotros desconectar el significado que tiene para Israel el Shabbat con todo el conjunto de prohibiciones y permisiones que tiene el día, que ellos han guardado, ¿cierto?, de una manera celosa en cuanto a la observancia de la Torá. No podemos desconocer esto. Tenemos que reconocer y darle un lugar indicado. Que bueno, ellos recibieron esto y con todo esto tienen la manera en cómo se guarda, y tenemos que de todas maneras respetar esa observancia del Shabbat, que es distintiva entre el judío y el eterno, en ese sentido. Ninguna de estas estipulaciones se encuentra en la narrativa del Génesis, ¿ya? De esas 39 prohibiciones, no es que aparecen en la Torá, o sea, no aparecen en Génesis, perdón, donde se introduce el Shabbat universal. Es decir, cuando se creó el Shabbat, bueno, perdón, cuando el Eterno cesó y se establece el Shabbat, no hay ninguna prohibición. No dice que no hay que trabajar, que no hay que encender fuego, no dice nada. Simplemente dice que el Eterno bendijo y santificó ese día. Pero las prohibiciones, etcétera, vienen dado para el pueblo judío posteriormente. El rabino Elhanan Adler comenta sobre la observancia del Shabbat en el contexto de la relación única de Israel con Hashem. Dice, una observancia halágica del Shabbat puede considerarse una amenaza a esta relación cuando es emulada por un no judío. Y aquí entramos en un tema un poco más complejo, para que entendamos también la relación del gentil con el Shabbat y del judío con el Shabbat. Entonces, el rabino dice, y en general está en la posición judía, que la observancia lógica del Shabbat puede considerarse una amenaza a esta relación cuando es emulada por un no judío. Es decir, cuando un no judío o alguien que no recibió el pacto, ni la señal, ni que fue una señal distintiva, dada y legada, ¿cierto?, como se le fue a Israel, el hecho de que quiera guardar exactamente lo mismo, como si le fuese entregado a él, sin pertenecer en el fondo a ese pueblo, está es casi una amenaza para el mismo pueblo judío en cuanto a eso, en cuanto a su observancia. Y quiero ponerlo de una manera quizás sencilla. El hecho de que, por ejemplo, una gran parte de creyentes en algún momento entendiera que ellos también tenían un Shabbat, un día de reposo, y dijeran, es que ahora se hace como de nuestra manera, es que ya eso se canceló, es que ahora es así y no así. O que yo voy a hacer lo mismo que haces tú. Por ejemplo, ¿qué pasa si todas las naciones hiciesen el Shabbat igual que el pueblo judío? ¿Sería una señal distintiva entre Israel y el Eterno? ¿O sería lo mismo que hicieran todo, en el fondo? Entonces, por ejemplo, si yo hiciera todo lo que hace un venezolano común, no sé, por poner un ejemplo, y supiera hablar tal cual, las mismas frases y todo, ¿me convierte también en un venezolano solamente por querer hacer todo eso? La gente igual se va a dar cuenta, aunque yo diga frases, aunque yo a lo mejor parezca otra, me tienda a parecer, sabe que yo no soy auténtico, sabe que yo estoy haciendo una imitación, por así decirlo. Y esa imitación puede llegar a ser peligrosa cuando aquellos que están en esta imitación pueden llegar incluso a decir, es que nosotros lo guardamos mejor que ustedes. No, es que ahora se hace así y no como ustedes lo hacen. No, es que este es el Shabbat y no lo que ustedes guardan. Puede llegar a convertirse en una amenaza para el que es auténtico o para el judío auténtico. El hecho de que un gentil o no judío quiera decir que él lo guarda mejor o que él lo hace perfecto todo y que el judío lo hace mal, por ejemplo, o que yo de verdad hago lo mismo que él, por lo tanto yo lo guardo bien, sin guardar la distinción entre el mandamiento de Israel del eterno Israel y lo que el eterno no le ha dado a un no judío, puede llegar a convertirse en un problema. Y ya veremos que sí que fue un problema. Y esto tiene que ver casi lo mismo con la teología del reemplazo en ese sentido. Hay como un mismo ánimo detrás.
casi lo mismo en ese sentido. Entonces, de acuerdo con esta opinión, la observancia del Shabbat en un sentido lógico, normativo, estrictamente judío, es un requisito único y distintivo que se aplica solo a Israel. ¿Ya? Y en esto vamos a concordar con el judaísmo mesiánico en general. O sea, el no judío no tiene la obligación ni debe, así con esa palabra, ni debe guardar exactamente lo mismo que guarda el pueblo judío o que guarda un judío en relación al Shabbat, en toda su plenitud. No cabe dentro de la halajá, dentro de la Torá, porque no se establecería una distinción entre el que es judío y el que no, y también se tendería a hacer un reemplazo de este otro. Se tendría incluso a desplazar al que ya es auténtico por el que no es auténtico. Entonces, si uno va en ese ánimo, puede llegar a transformarse en un problema, que sí lo ha sido. Sí, aquí coloca Jessica, si no me equivoco, la amenaza la constituye la usurpación, justamente. Cuando al que no le fue legado algo quiere hacerse pasar como el que se le fue legado, está usurpando una identidad que no le corresponde. Por lo tanto, es como que quien... De repente he visto como películas de esto. No sé, hay un hijo perdido y todos saben que es el único heredero, murió el padre. Y de repente aparece alguien, ¿cierto?, que dice yo soy el hijo perdido. Pero realmente esa persona a lo mejor se viste igual, se coloca el mismo nombre, pero en el momento de hacerle una prueba de ADN, por ejemplo, o de investigar si él es el hijo o no, se dan cuenta que no era el hijo de verdad, era otro. Hay una usurpación de identidad. Entonces, aunque él quiera decir, no, este es mi legado, mi herencia, no es tu herencia. Hay una especie de engaño detrás, una especie de usurpación. Y eso es lo que pasa cuando alguien que no es judío quiere guardar exactamente con calcado lo que hace un judío, sin antes, por supuesto, entrar, o sin haber entrado en el tema de los pactos, o de ya adherirse como tal al pueblo judío o al pueblo de Israel, en toda su propiedad. Por supuesto que un no judío puede llegar, ¿no? No estamos diciendo que no, pero en su condición de no judío no puede llegar a usurpar a Israel en cuanto a la Torá. Y esto tenemos que tener claridad. Y esta es la esencia, de hecho, de la no teología del reemplazo. Incluso en la narrativa del Éxodo 31 tenemos la sensación de que hay otro aspecto para el Shabbat. No solo es una señal de santificación de Israel, es decir, del Éxodo de Egipto, el cual es por supuesto una experiencia única judía, sino que el Shabbat es también una señal de que en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, por un lado, es una señal de la creación que nos compete a todos, pero por otro lado también es una señal de la salida de Egipto. Y eso es particularmente de Israel, de ningún otro pueblo, de ninguna otra nación. Ninguna otra nación salió, ¿cierto?, de Egipto por lo menos en ese momento, sin contar a los que se adhirieron al pueblo en ese tiempo. Pero como nación como tal, ninguno salió, sino solo la nación de Israel. De esta manera el Shabbat conserva su significado original del Génesis, así como también toma el contexto de la alianza más estrecha con Israel. Estos dos propósitos distintos se confirman cuando examinamos el Shabbat en los dos enunciados de los 10 mandamientos. Aquí vamos a ver un poco más ya de la declaración del Shema a Israel. Aquí hay un comentario que dice es una copia del original. Claro. Justamente lo que se evita es que se haga una copia calcada. De hecho, en la Torá está prohibido hacer una copia, por ejemplo, de cualquier elemento del santuario, del templo, exactamente igual. En la Torá no se permiten las copias o las réplicas exactamente igual. Nadie puede llegar y decir, voy a hacer yo el arca del pacto, ahora. Y lo mido y todo y quiero hacerlo igual. Está prohibido en la Torá hacer eso. Porque no puede haber una usurpación. Tiene que ser o lo original o nada, en ese sentido. Y en este sentido tenemos que respetar al judío, a quien, como dice Pablo, le pertenece a él las promesas, los pactos, los patriarcas, etc. Tenemos que respetarlo en ese sentido. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la Torá en relación al Shabbat cuando se le da los 10 mandamientos al pueblo judío? Dice, pues recordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Adonai tu Elohim
te sacó de allá con una mano fuerte y con brazo extendido, por lo cual Adonai tu Elohim te manda guardar, llamar, el día de Shabbat. Entonces el Eterno le dijo a Israel, vas a guardar el Shabbat. Llamar, de este verbo lishmor, que es guardar, conservar, proteger, cuidar. Y también dice en Éxodo, acuérdate, en hebreo dice Sajor, del día de Shabbat para santificarlo. Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, todas las cosas que hay en ellos, que reposó en el 7º día. Por tanto, Adonai ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Entonces, en el contexto del éxodo de Egipto, la orden es preservar, llamar, como dice en hebreo literalmente shamor, guarda, shamor, guarda, cuida, preserva, observa, todas esas variantes. O también en el fondo una manera de, como mandamiento en el fondo. Es como lo que veíamos en la mañana. No existe el verbo obedecer como tal, pero sí hay concepto de oír. Bueno, el concepto de guardar también está relacionado al obedecer. Guarda el Shabbat, mientras que en el contexto de la creación la orden es recordar el Shabbat. O sea, fíjense allí. Cuando habla de la salida de Egipto, la Torah dice guarda el Shabbat. Entonces el pueblo de Israel se constituye en el guardián del Shabbat. Porque cuando nos recuerda la salida de Egipto, le dice guarda el Shabbat. Yo te saqué de la tierra de Egipto, guarda el Shabbat. Entonces el pueblo de Israel es un guardián del Shabbat. Pero cuando habla de la creación, dice recuerda el Shabbat. Entonces el Shabbat ejerce intenciones duales. Es posible entonces que haya dos niveles o aspectos diferentes de la observancia del Shabbat. Entonces el pueblo judío o de Israel es guarda del Shabbat y todos pueden recordar el Shabbat, por decir así. Como dice el mandamiento Zahor, et Yom HaShabbat lekatshó. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Y ahí habla en un contexto general de la creación. ¿Ya? O sea, todos recordamos, porque todos tenemos que reconocer que Él creó los cielos y la tierra. Pero en cuanto a guardar, proteger, cuidar, está legado, está heredado para el pueblo judío, el pueblo de Israel. El Shabbat conserva su significado original del Génesis, así como también toma el contexto de la alianza más estrecha con Israel. Y aquí se cumplen los dos propósitos, ¿ya? De que tanto el mundo pueda reconocer al Eterno, pueda reconocerlo a Él como creador, pero que también el pueblo judío se constituye en un guarda de la palabra y de su testimonio entre las naciones, como una nación apartada. Y eso es el doble significado y propósito que tiene el Shabbat, ¿ya? Así que, si es que lo vemos de esa manera, probablemente van a haber dos maneras diferentes de guardar este día. Ya que este lo guarda, es un guardián, es como un guardia, tiene sus reglas, tiene su cerco, tiene sus herramientas para proteger. Y el que no guarda, no tiene necesidad de ello, o de todo ello. Pero sí se puede mover entre los márgenes, ¿cierto?, del Shabbat. Y ahí está nuestro punto. Y a eso apunta este estudio para ver esa diferencia. A ver, aquí hay un comentario que hace Cristóbal. Saludos, Cristóbal. Shalom. Pero por creer que Yeshua es el Mashiach, ¿eso no hace a la persona descendiente de Abraham y por consiguiente un judío? No, por lo menos en el judaísmo mesiánico, el hecho de tú creer en Yeshua no te convierte en judío. Si tú no eres judío, no te convierte en judío el solo hecho de creer en Yeshua. El hecho de creer en Yeshua sí te lleva, en el fondo, a un arrepentimiento, un cambio de tu vida, y a empezar un camino de transición, en el fondo, de justicia, como lo hace Israel. Pero no te convierte inmediatamente en un judío. Es como decir que tú vas a otro país, y llegas al país, no por llegar a ese país, simplemente te convertiste, te nacionalizaste con ese país, sino que hay un proceso, hay un tiempo, hay cosas que cumplir, etcétera. Nadie por creer en Yeshua se convirtió en judío. Así no funciona en la Torá todo esto. Pero sí, obviamente te conviertes por la fe, y por eso es que dice que es por la fe y no por la sangre o por la semilla. Es por la fe. Tú por la fe te adhieres, te haces parte del pueblo, pero no te conviertes literalmente en uno ya de ellos como si fuera algo tan automático, ¿ya? En el fondo te conviertes a una persona de las naciones
justa, temeroso de Dios, que ahora ha venido a creer en el Dios de Israel. Pero todavía te va a tomar un camino por delante. Hay quien querrá convertirse en un judío y guardar todo como tal, y hay quien querrá mantenerse a lo mejor con su identidad de la nación como tal, manteniendo esta distinción y reconociendo al pueblo judío como el que tiene las promesas. ¿Ya? Si no pasara eso, no, eh, por ejemplo, todos los creyentes en Yeshua serían ahora los judíos reales y los que no creyeron en Yeshua ya no serían judíos o ya no serían parte del pueblo, si lo pones de esa manera. Entonces no te cuadra. Entonces, solo el creer en Yeshua no te convierte en un judío o o en una persona obligada ahora a guardar toda la obligación de un judío, incluyendo el Shabbat. Pero sí, estás aprendiendo, estás entrando en esta realidad. Yo entiendo que de repente estas cosas puede que alguno lo haya escuchado en algún otro contexto o con otro maestro, a lo mejor de raíz hebrea o que tienen otra doctrina diferente a la judeo-mesiánica. Y, y para el judío mesiánico es importante mantener la identidad judía. Es importante reconocer que hay un judío. Y no que todos los no judíos que creen se hacen judíos y reemplazan a estos de acá. Porque tenemos una misión también, o el que no es judío también tiene una misión, que es llamar a celo, ¿no? Al que es judío. Llamar a celo, practicar justicia para que Israel también en un momento pueda creer y pueda acercarse. Si tú eliminas esta distinción, el que es llamado de las naciones no llama a celo, sino que ahora lo reemplaza prácticamente. Entonces, ese pensamiento no está acorde por lo menos a la doctrina de la Torá, judeo-mesiánica o del Brit Hadashah. Hay que afinar ahí ese concepto y es bueno que todos lo tengamos claro en ese sentido, ¿ya? Así que, de hecho, más allá, no por participar en una comunidad judeo-mesiánica, ahora soy judío. Es importante decirlo. No por participar en una comunidad judío-mesiánica, ahora soy judío. Pero sí, por supuesto, si alguien quiere y está en una comunidad judeo-mesiánica es porque quiere participar junto con Israel o el judío en cuanto a las leyes, los pactos, la observancia, los mandamientos y está en un camino de aprendizaje. O sea, él quiere llegar a ser como el judío y está en el camino de aprendizaje. Y es como los primeros creyentes que iban a la sinagoga también. Los primeros creyentes en Yeshua en el primer siglo también iban a la sinagoga a escuchar la Torá de Moshe, porque no había otro lugar donde escuchar la Torá. Entonces había muchos que no eran judíos que iban a la sinagoga y también querían aprender justicia. Nosotros estamos también en esas categorías. Entonces es importante, ¿ya? No por estar en una comunidad judía mesiánica soy judío ahora. Por adhesión estoy dentro del movimiento judeo-mesiánico. Sigo la doctrina judeo-mesiánica de los judíos que creyeron en Yeshua y que ven esta relación entre el judío y el no judío y el gentil. Y cómo nos relacionamos en el pacto con el Eterno ahora a través de Yeshua. Estamos dentro de esto. Somos un nuevo cuerpo, ya no judío ni gentil, como dice Pablo. Ya el cuerpo no es judío ni gentil, no hombre ni mujer, ahora todos han venido, se ha quitado una barrera de separación. ¿Ya? O sea, todos podemos convivir en un lugar, podemos estar juntos, pero obviamente no es que se ha quitado la distinción de los pactos y las promesas. Si eso fuera así, se acabaría la Torá, o se hubiese acabado cuando Israel pecó y se alejó del Eterno, o la distinción de ser pueblo de Israel. A ver, aquí un comentario dice: el padre quiere que vuelvan a las raíces hebreas. Claro, en el sentido de gran parte del pueblo que han tenido un entendimiento erróneo de esto, ha buscado o usurpar el Shabbat con otro día, o cambiarlo de alguna manera, o no ha entendido su papel dentro de esto. Y es importante que cada uno entienda su papel, porque Dios tiene un plan de salvación no solo para el judío o para el que se hace judío, sino para todo el mundo. Es un plan, ¿cierto?, de redención para el mundo. Entonces cada uno tiene una parte y una participación. No podemos quitar ese punto. Ahí dice nuestra hermana Josefa: tenemos la oportunidad de tener una vida justa. Así es. Tenemos una oportunidad. Es buena esa palabra. No es que ahora tenemos el derecho de hacer lo mismo que un judío. No. Tenemos la oportunidad de participar junto con Israel
en los pactos y en las promesas. Se nos dio una chance, una oportunidad de adherirnos a Israel y a la justicia de la Torá. Entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y cada cual va viendo hasta dónde llega, ¿cierto? Hasta dónde va avanzando. Aunque no terminamos todavía este estudio y todavía no hemos visto los límites en general. Pero ya nos hicimos una idea, me imagino, de que tiene que haber una distinción. Bueno, de nada por la respuesta. Y a ver, estamos. Yo creo que voy a preguntar si hay alguna duda, si va a haber una participación, para no extendernos demasiado, ya que este tema vamos a tener que irlo de a poquito digiriendo, así que doy la oportunidad si algunos quieren participar, por favor, que se refieran a lo que hemos hablado, porque vamos a seguir viendo más temas, entonces no extendamos demasiado para ir madurando todo esto, ya que es importante. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, adelante. Mire, aquí yo tengo un texto de lo que le preguntaba sobre la conversión del gentil. Que cuando los gentiles comenzaron a creer en la palabra de Elohim por medio de la predicación de los emisarios, nos dice el libro de Maaseh, o sea, Hechos, capítulo 15, que se decidió no imponer más responsabilidad a los gentiles que se volvían a Elohim de la sirena. Usted nos habló de esto por temas de enseñanza. Ya. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones del oído, de fornicación, de ahorrar y de sangre. Porque Moshe, dada referencia a la Torá, desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde leímos cada día de reposo. Y eso lo encontramos en el libro de Hechos 15, 19, 21. Los gentiles que recién comenzaban a caminar en los caminos de Elohim de Israel solo tenían como responsabilidad primaria observar sencillos mandamientos, pues lógicamente no se les podía responsabilizar de mandamientos que jamás habían oído ni practicado. De esa manera comenzaría a agradar al Eterno mientras iban cada Shabbat a la sinagoga, donde se les enseñaría la Torá y serían incluidos de a poco en esta, a fin de ir adquiriendo compromisos tales como el mandamiento del Shabbat. Muy buena enunciado, no sé allí si leyó algo, lo dijo, le salió del corazón, no sé, pero muy bien, estoy absolutamente de acuerdo. Que lo había leído. Ah, que lo había leído. Lo bueno cuánto es, lo bueno hay que difundir. Exacto. Y la enseñanza también. Sí, estoy de acuerdo absolutamente. La enseñanza que no se difunde no es aprendizaje. Claro, bueno, puede ser para uno mismo, pero lo bueno también es compartir el conocimiento, de todas maneras. Estoy absolutamente de acuerdo con ese punto y es un punto muy clave. Y todo pasa por aquí, entonces, si nosotros entendemos bien cuál es el rol, la función o cuál es el llamado del que está creyendo, sin reemplazar ni desplazar la distinción que Dios tiene con su pueblo, podríamos llegar a entender la Torá de una buena manera y entender nuestra posición dentro de ella y, como dice Pablo en un momento, no jactarnos contra las ramas. O sea, muchas veces el injerto se jacta de saber más que la rama o de tener más savia que la rama, y esto no puede pasar. Finalmente dice, bueno, tú tienes que ser desgajado porque ahora yo soy mejor que tú. Y eso no puede pasar. Entonces, tiene que haber este cerco y este entendimiento y esta distinción. ¿Ya? La Torá fue para el pueblo judío. Y nadie puede decir que no. Porque fue el pueblo judío el único que estuvo en el monte Sinaí, ¿cierto? Y que dijo, recibimos esto, vamos a hacerlo también. Haremos y oiremos y obedeceremos. Fue el pueblo judío el único que recibió la Torá. No fue ninguna otra nación. Entonces hay un elemento distintivo. Es la Torá de Israel. No solo es la Torá de Dios, es la Torá de Israel. Y para Israel, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra posición dentro de? Más adelante vamos a hablar del extranjero dentro de Israel, qué se puede interpretar de el creyente como si fuera un extranjero también dentro de Israel. Vamos a ir viendo esos puntos, pero no quiero avanzar más en el estudio para que podamos entender desde lo básico, porque de verdad esto es lo básico de lo básico. Para que de verdad tengamos una sana teología, una sana doctrina en cuanto al judaísmo mesiánico, la relación de Israel, la iglesia,
¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está el nuevo creyente? ¿Dónde está el que está en tal comunidad? ¿Cuál es nuestra posición? Y para respetar sobre todo los pactos y los llamados que Dios hizo. Porque como dice, son irrevocables los llamados que Él hizo. Nadie le puede decir a alguien que es judío, oye, tú ya no eres llamado. Porque Dios llamó a Abraham y a su descendencia. Nadie puede revocar esto. Entonces, tenemos que ser humildes, tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir asumiendo la responsabilidad a medida que vamos estudiando y aprendiendo. No, no tenemos necesidad de correr. Un niño que está aprendiendo no tiene que correr, se va a caer. Sí tiene que aprender a dar pasos firmes. Y esa es la idea de cada uno de nosotros. Yo sé que aquí hay gente que tiene su tiempo y a lo mejor esto les suena repetitivo. Pero para todos tiene que ser siempre algo que nos mantenga en el equilibrio. Para no generar un discurso contra Israel o contra el judío, de sus pactos, sus promesas, y entendamos cuál es nuestra relación, porque si entendemos dónde estamos parados, podemos realmente poder afectar positivamente tanto al que es judío como al que no es judío. Si sabemos dónde estamos parados. Pero si tenemos un enredo ahí de identidad, una crisis de identidad, vamos a cometer errores. Vamos a obligar a gente que no hay que obligar a guardar la Torá. Como decíamos en la mañana, si la Torá nunca fue algo impuesto. Entonces, tenemos que tener los cuidados adecuados. Por supuesto, hoy día se hace un llamado a que la gente que ha creído en Dios, en Yeshua, vuelva hacia a la doctrina. Y está correcto. Pero también luego tenemos que guiar bien a las personas para mantener de todas maneras la identidad de cada uno y que no hayan estas crisis. Ya, y en cuanto al Shabbat, el Shabbat es súper elemental para entender esto. Si entendemos bien el Shabbat, hablar de la fiesta es lo mismo prácticamente. Hablar del Tzitzit es lo mismo, porque son mandamientos que son testimoniales, que son exclusivos y pertenecientes al pueblo judío. ¿Ya? Nadie que no es judío, por ejemplo, estaría obligado a guardar, no sé, tener un tefilín, por así decirlo, o usar tzitziot. Pero sí podría llegar a practicarlo junto con Israel en la medida que va guardando y va entendiendo todo eso. Claro, puede llegar con el tiempo y se entiende y practicar todo aquello. Pero tiene que haber una distinción. A que la gente sepa que hay una distinción. Y si no, el pueblo elegido, escogido de Israel, termina perdiéndose en el tiempo, en la historia y en nuestra teología. Y lo eliminamos, lo sacamos a un lado. Y eso es como la teología del reemplazo. ¿Alguno más quiere participar? ¿Quiere mencionar alguna última cosita? Ya yo con esto, como les digo, vamos a llegar hasta aquí esta semana. Ya, Ariel. Adelante, Juan Carlos. Es más, mayormente una sugerencia, porque sabes que en esa cuestión del reemplazo, que eso lamentablemente también está pasando con respecto a algunos grupos de países hebreos y todo, que a futuro tratarse también el tema referente a la teología de las dos casas, que eso tiene la gente loca, pero durísimo. Entonces, no sé, pues digo yo que también sería bueno, porque eso también ha generado demasiada confusión, pero demasiada. Sí, más adelante podríamos hablar de ese tema. Por el momento vamos a terminar y yo quiero que por, por primera vez tengamos el tema del Shabbat, lo profundicemos lo más que podamos, hablemos después de este tema, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que practicamos como comunidad, qué no, qué recomendamos, vamos a llegar hasta los puntos más prácticos. Lo ideal es llegar hasta eso y hasta eso no nos detenemos, por lo menos de este tema. Pero sí, unos próximos temas puede ser entender el tema de las dos casas, cómo funciona Israel, las naciones, eh, como un cuerpo, etcétera. De todas maneras. Natanael. Sí, sí, estaba esperando que guardara silencio. Hoy quería también hacer un aporte a lo que usted está diciendo. Si bien es cierto, también lo que usted dice, que el gentil no está obligado a guardar Shabbat, ni las leyes todas las leyes que competen únicamente al pueblo judío, también existe una gran cantidad de personas, gran cantidad de gente que descienden del pueblo judío y no lo saben, por las grandes persecuciones que el pueblo judío ha sufrido a lo largo de su historia, y, y de pronto se encuentran con este tesoro de la Torá, o se topan con una comunidad judía mesiánica como esta, y,
y son almas judías que estaban ahí durmiendo. Entonces, no es bueno de repente pensar solamente, oh no, yo soy gentil, no me obliga, estoy obligado a hacer esto, sino que a veces es el llamado del Eterno que nos despierta y nos hace llegar de nuevo a la luz de su palabra. Yo creo eso, lo creo fielmente y eso quería comentar. Morel. Gracias, Natanael. Sí, por supuesto, compartimos esta opinión. Claro, yo no lo he mencionado todavía, pero es parte también de lo que tú recibiste como llamado, como descendiente de judíos que no sabías. En mi caso, de mi madre, de mi tío que está acá también, es algo similar. Eh, Uno no sabía a lo mejor que era judío, después te enteraste o llegaste a esto por un llamado que Dios hace y después investigaste y te diste cuenta, oye, la familia era judía. Entonces, como tú bien dices, hay una, si antes tenías un problema de identidad, ahora estás encontrando cuál era tu identidad, cuál era tu pueblo y estás nuevamente entrando. Ahora, eso no quita el hecho de que vas a tener que reaprender, reintegrarte, ir poco a poco entendiendo. De hecho, en el judaísmo funciona así. Cuando un descendiente judío casi que no se le considera judío, aunque obviamente se le da todo el derecho y el privilegio, el derecho mejor dicho, de que pueda ser aliado, pueda reintegrarse nuevamente, pero hay que enseñarle nuevamente, porque aunque sea descendiente, ya no practica, ya no hace, es como que fuera un total ajeno. Entonces, nuevamente tiene que volver a aprender y reaprender todo esto, pero para recuperar lo que por derecho era suyo, de familia, etc. Y por supuesto eso también es una realidad. Y somos parte de esto, como comunidad también. ¿Sí, Natanael? Por eso también es muy importante que cuando uno comienza a vivir este camino, no debe despreciar a los que no han conocido a Yeshua aún y son judíos. O del otro lado, del otro bando también pasa lo mismo, del judío que no conoce a Yeshua y no lo reconoce aún como el Mesías. También yo creo que no debe existir ese desprecio hacia el pueblo cristiano que sí cree en Yeshua sin ser judío. Es ese desprecio por el cual yo creo que es nuestro principal postura. Yo creo que deberíamos nosotros ponernos en esa vereda de no desprecio, de amar, de mirar con misericordia y con admiración también al pueblo judío, a pesar que hay muchos que no han reconocido aún a Yeshua como el Mesías. Porque la Torah misma lo enseña. Nosotros no podemos despreciar al otro, independiente esté en lo correcto o no. Sí, comparto tu opinión también, nuevamente Natanael. Hay un tema de respeto, tanto como ahora yo he hablado mucho del respeto hacia el judío, hacia el llamado, hacia la distinción judía, pero también tiene que haber un respeto hacia el llamado de Israel, del Eterno a las naciones, hacia el llamado a los que están en la iglesia, a los que no siendo parte del pueblo también han sido llamados. Por supuesto, tiene que haber un respeto para ambos lados, porque dice en el fondo toda la doctrina que desarrolla también Pablo y que se nos da a nosotros a entender que ahora hay un nuevo cuerpo, y este cuerpo unidad a través de Yeshua es constituido por judíos y por no judíos. Entonces cada uno va a tener un lugar, tiene un lugar y una importancia. No, no porque ahora este es el que tiene más promesa, más derecho, este otro no importa, no es así. Cada uno tiene un lugar dentro de todo esto. Y bueno, por eso es bueno hablar del tema de las dos casas quizás y todo este tema. En su momento lo hablaremos. Para entender el lugar de cada quien y que debe ser respetado. Nosotros debemos respetar a la gente que no es judía, que está en la iglesia, que guarda y sirve a Dios de una manera, sin estar obligado a todo esto. Por supuesto también tenemos que contribuir a que algunas cosas que la iglesia ha entendido mal y ha tenido una conducta contraria a su raíz, a su árbol, al árbol mismo, que es Israel, las pueda cambiar, por supuesto. Pero también respetamos al judío que a lo mejor no creyó, está todavía alejado del testimonio de Yeshua, pero aún así tiene las promesas, siguen siendo suyas, los pactos, por lo menos los pactos que ya siempre ha tenido. A lo mejor no tiene este nuevo pacto a través de Yeshua, circuncisión del corazón, etcétera, pero sigue teniendo y manteniendo el pacto, ¿cierto? Que
de Moshe, por así decirlo. La tenemos que respetar tanto a uno como al otro, estoy de acuerdo contigo. Aquí había una pregunta, varias preguntas. Perdón si hay mucho ruido, no sé, hay un camión de bomberos por aquí. Me voy a acercar un poco el micrófono para que me escuchen mejor. A ver, dice aquí, pero Yeshua le dijo a sus discípulos que ellos se sentarían a juzgar a las 12 tribus de Israel, siendo las 12 tribus de Israel, las tribus de Israel 12. Y el juicio de los gentiles, como no son del pueblo de Israel, lo deberá hacer el Mashiach, juez de toda la tierra. Hay una interesante pregunta. Bueno, se tiene que ver más con otro tema, pero es importante señalar que hay un juicio para Israel y un juicio para las naciones, efectivamente. Hay un juicio distintivo. Los discípulos de Yeshua también fueron llamados a recoger al Israel que se había esparcido, para reintegrarlo, pero también hubo otros que no eran, que también estaban siendo integrados. Y en general, en el último tiempo, Yeshua por supuesto, va a haber un juicio para Israel y también va a haber un juicio hacia las naciones, que es cuando separa, ¿cierto? Bendito de mi padre, maldito, ¿cierto? De mi padre, porque hiciste esto, no hiciste esto. Eso tiene que ver directamente también con Israel. Bendecirá a los que te bendigan, maldecirá a los que te maldigan. Está todo englobado en la promesa de Abraham finalmente. Allí. Pero no puedo profundizar eso ahora. Temas de hora y tiempo. Pero efectivamente hay una distinción entre Israel, tribus de Israel y las naciones. ¿Ya? Ahora también se sabe que hay quienes van a integrarse entre las tribus de Israel. Porque también lo dicen los profetas. Que no eran, pero van a ser parte. Aquellos que decidieron en el fondo llevar el nombre de. ¿Ya? También hay profecías que nos hablan de esto, sin quitar el hecho de que todas las de las naciones no se van a convertir en judíos o en Israel finalmente, van a seguir ser las naciones también en un momento, porque si no, no existirían pasajes que dicen que en un tiempo van a venir de las naciones, de todas las naciones, a adorar a Dios en el Monte Santo. O sea, va a estar Israel y las naciones. Si no hay naciones que crean en Dios, ¿cómo van a ir las naciones congregadas? Entonces, hay una diferencia, ¿ya? No todos los que creen en Yeshua los colocamos en el mismo lugar allí, ¿ya? Bueno, ¿hay alguno más que quiera mencionar algo? A ver, a la hermana Rebeca aquí colocaba, el celebrar el Santo Shabbat es el regalo más hermoso que nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nos ha dado. Es hermoso escuchar. Sí, estoy de acuerdo. Es un regalo hermoso. Y el hecho que hayamos sido compartidos de este Shabbat, de este regalo, por supuesto que nos sentimos muy dichosos, muy alegres y bendecidos de participar junto con Israel de todo esto. Por supuesto que sí. ¿More? ¿Sí? Si entendí bien. Israel es el guardián del Shabbat, porque el Shabbat a ellos les toca. Sí. Pero como mandamiento es para Israel y los gentiles. O sea, para todos. No. Fue dado en el principio, en el Bereshit, como un día santificado y bendecido para toda la humanidad. Pero eso no es un mandamiento. No se constituyó en un mandamiento en ese minuto. El mandamiento fue dado como para Israel. Ahora, a lo que usted se refiere es que, claro, el pueblo de Israel es guardián, pero también hay un mandamiento que dice recuerda el día del Shabbat, y ahí habla en un elemento refiriéndose a la creación. Es como usted lo mencionara. En el fondo todos podrían llegar a guardar ese mandamiento como de recordar, de participar de la creación y de reconocer. Pero sí, ahí está bien lo que usted dijo, que Israel era el guardián como tal. Este guarda el día y este otro puede llegar a recordarlo, a vivirlo o a participar de, sin entrar en el mandamiento de ser el guardián como tal, que es del pueblo judío. Yo he tenido varias literaturas rabínicas que es un mandamiento para todo el mundo. Sí, lo que pasa es que ahí podríamos, de todas maneras podríamos concordar, pero dependiendo de la terminología. Porque hay quien dice que el Shabbat es para todo el mundo, claro, una bendición para todos. La pregunta es, ¿una mitzvah con esa palabra, esa definición? ¿O es una heredad? Es una... Perdón, ahí si pueden mantener su micrófono apagado, que puede haber una interrupción. Es una... se me fue la idea. Es...
Una mitzvah. Es una mitzvah para el pueblo de Israel en esa palabra, pero también va a ser, y se dice, va a ser una bendición para todas las naciones en el mundo venidero. Por lo tanto, que participen hoy es porque también van a participar mañana. Todos vamos a entrar en ese Shabbat, por así decirlo. Eso lo vamos a hablar más adelante, justamente. Pero sí, ahí dependiendo de la terminología podemos estar de acuerdo. Pero no como con toda la carga de mandamientos que hay, ¿ya? Pero sí, el guardar Shabbat va a constituirse algo universal. Sí. Juan Carlos, ya vamos cerrando, ¿ya? Bien, Adelante. mira, para complementar lo que decía hermano Juan Carlos Sego, dice acá en Isaías 56, 6, y los extranjeros que se unan a Adonai para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros todos los que guardan Shabbat y no lo profanen y se mantengan firmes en su pacto. Sí. Eso, Sí, eso también lo vamos a mencionar. Lo celebramos. Claro, eso también lo vamos a mencionar, no sé si la otra semana, pero es parte del estudio. Estudiar justamente ese pasaje de Isaías, donde se le da la participación también a las naciones. Justamente, vamos para allá. Vamos a hablar de eso también, un poco más en profundidad. Gracias también por participar. Juan Carlos, y ya Sí, cerramos. lo que quería decir es que tú dices que el Shabbat, Israel es el guardián, pero cuando se habló en el principio, no era un mandamiento. Eso es lo mismo que como muchas veces usan lo del diezmo. Para justificar el diezmo, muchas personas, para pedirlo, ¿no? Como lo piden de una manera incorrecta, se van a Génesis y dicen, porque Abraham dio diezmo, entonces Jacob dio diezmo, entonces hay que dar diezmo. Pero ahí no era una mitzvah. Ahí ellos decidieron hacerlo, pues. Eso vino a ser mitzvah fue después, cuando el Eterno ya agarra el pueblo y les dice, te van a apartar esto, eso y lo otro. Ahí como tal sí es una mitzvah. Pero previo a eso no es una mitzvah. Entonces ahí hay una confusión también que la gente, bueno, tienden a caer por desconocimiento del contexto. Sí, sí, por eso, gracias Juan Carlos. Justamente por eso es importante hablar de este tema un poco más minucioso, porque de repente uno hace una interpretación muy a la ligera, tomando los textos bíblicos, pero hablamos de una Torá, o sea, hablamos de términos legales, hablamos de palabras, hablamos de obligaciones y que no afectan a todo, entonces tenemos que verlo todo como algo general y también un caso, al caso específico. Y tenemos que a veces dar una vuelta un poco más larga. Yo lamento si a lo mejor es un poco más largo, pero si entendemos bien los principios, así como lo que dijo Juan Carlos, también vamos a entender esos otros puntos. Que no todo es mandamiento en la Biblia, ¿ya? No todo es mandamiento con esa categoría de Torá, por así decirlo. Pero sí, obviamente, hay sugerencias, prácticas, testimonios, y en la Torá también tiene otro elemento, ¿ya? Así que hasta aquí por lo menos vamos a dejar esta primera parte del estudio, que espero que podamos, ¿cierto?, conectarnos la siguiente semana y ir avanzando sobre este tema. Si tiene alguna duda también por allí pueda reservarla, preguntarla y a ver si la podemos tratar otra semana. Así que también para los que han visto esta grabación, un shalom y una buena semana para todos. Shavuot tov.